Desperté escuchando un chirriar, un hilo fino de sonido, muy agudo, invasivo y fuerte. Creí ingenuamente que era un sonido que provenía de algún lugar de la casa. Caminé de una habitación a otra y al salir al balcón caí en la cuenta de que el ruido estaba en mi cabeza, adentro de mi cabeza. El periplo médico comenzó. La ansiedad crecía y con ella el volumen del sonido se hacía insoportable. Cada día ponía a prueba mi capacidad de enfrentar la adversidad. Las noches eran largas y mientras me realizaba estudios médicos para descartar diferentes patologías, fui buscando estrategias para sobrellevarlo. A medida que pasaban los días, la angustia crecía. Aunque trataba de mantenerme activo, era un desgaste muy grande cada cosa cotidiana que enfrentaba. Añoraba escuchar el silencio. Saber que quizás nunca más habrá silencio es una noticia para la que uno no está preparado. No tiene cura. Ahora hay que vivir así. Fue reconfortante comprobar que muchos profesionales de la salud pusieron lo mejor para poder ayudarme. El doctor Daniel Drexler y su equipo, con gran generosidad y profundo conocimiento del tema, fueron acompañando mi tratamiento para intentar compensar y atenuar mi tinnitus. Luego de un tiempo aprendí a escucharlo solo a veces. Este relato es de Pablo Pinocho Rutén, cantante, murguista, ustedes lo conocen, quien padece de tinnitus crónico y tiene origen en un trauma acústico bilateral por una exposición a sonidos muy fuertes durante muchos años de hacer música. Fue así, con esta dolencia, que surgió la idea de crear Espacio Tinnitus, un lugar donde puedan encontrarse personas que están dando la misma batalla, un lugar, señalan, para entender, reflexionar y afrontar esta nueva realidad a través del cuerpo, el canto y la psicología. Sobre el tinnitus, entonces, es que vamos a hablar y para eso tenemos a quien hacía este relato, a Pablo Pinocho Rutén. ¿Qué tal, Pinocho? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Romina? Mucho gusto y muchísimas gracias. Y también nos acompaña Ana Laura Martín, que es licenciada en psicología y responsable justamente del espacio Tinnitus. Ana Laura, ¿qué tal? Un gusto. Hola, Bienvenida. mucho gusto, muchas gracias. Ana Laura, en tu caso también padeces de tinnitus. No, No. la escuchaba por otro lado. Comencemos por lo básico. A ver, ¿qué es el tinnitus? ¿Cómo lo definirían? Bueno, tinnitus o acúfeno o zumbido, o cuando la gente popularmente dice escucho como grillos, es la percepción de un sonido que no es generado por una fuente sonora externa. O sea que es audible solamente para la persona que lo tiene, para la persona que tiene el tinnitus. Por lo cual se transforma, entre otras cosas, en un síntoma difícil de compartir desde lo emocional, porque estoy escuchando todo el tiempo algo que los que me rodean no escuchan, por lo tanto pierden referencia de lo que puedo estar viviendo. En la medida que yo no lo comunico, la gente que está al Claro. lado, sobre todo cuando empieza a pasar el tiempo, de alguna manera va como olvidando que adentro de uno está sonando un zumbido o varios durante las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. Ana Laura, no sé si querés agregar algo, pero repasaba ahora la entrevista aquella que hacíamos con Drexler cuando él daba una explicación como desde el punto de vista físico, ¿no? De qué es lo que pasa. Es un zumbido, tal como decías, Pinocho, que se escucha en el oído, pero que no está originado en un sonido real. Y lo que sucede es que las neuronas, a partir de una falla en el oído interno, reciben menos información. Por lo tanto, las propias neuronas, digamos que reaccionan de una forma como excitadas en busca de esa información, generando de forma espontánea el tinnitus o zumbido, ¿no? Es como que le falta información a la neurona para no escuchar ese zumbido, ¿verdad? Y eso hace, esa falta de información hace que se produzca, digamos. Claro, en mi caso tiene origen en un trauma acústico, como decías hace unos instantes, bueno, de un uso excesivo de volumen, tanto en los escenarios como en los ensayos, y quizás también con los auriculares.
Digo también todo esto porque es bueno prevenir. Ujú. Uno se cree que nunca le va a pasar, en mí no estaba presente esa posibilidad, sí sabía que tenía una pérdida bilateral pequeña, pero nunca creí que luego vendría el tinnitus, que es lo peor de todo esto, ¿no? Porque yo tengo una hipoacusia muy leve, pero que ahora tiene un tinnitus muy fuerte. Entonces, una de las cosas importantes a destacar es justamente la prevención para la gente que está escuchando, para los músicos, para la gente que trabaja en una fábrica, o sea, la protección de los oídos. Que de hecho es una afectación que surge, es típica de músicos, ¿no? Y de personas que trabajan eso, en fábricas con mucho ruido, por ejemplo, en fábricas con madera o con hierro, donde se utilizan esos sonidos tan fuertes, ¿no? Tan estridentes, que uno dice, bueno, capaz que te acostumbras, pero a la larga se generan este tipo de daños, ¿no? Exacto, hay otras patologías que vienen acompañadas de tinnitus, pero la mayoría de los tinnitus son idiopáticos, es decir, no se sabe de dónde provienen, no se sabe la causa real del tinnitus. Y una de las cosas que para nosotros es importante destacar es que está muy vinculado al estrés. Ajá. Más allá de que eso está obviamente analizado a nivel científico, lo paso por mi experiencia personal. Y bueno, cuando yo tengo periodos largos de mucho estrés por diferentes circunstancias, mi zumbido, la percepción de mi zumbido es muy fuerte. Entonces he ido buscando estrategias que pudiesen acompañarme para que ese volumen bajara y lo estabilizo en la medida que yo me estabilizo también. Ajá. Mira, yo te iba a preguntar de eso, Pinocho, un poco más de tu experiencia, ¿no? Aclaremos, por las dudas, no hay un medicamento que se haya comprobado que sea útil, ¿no? Sino que lo que hay son tratamientos. En tu caso, tú decías en esta crónica que te ayudó, por ejemplo, el tratamiento con el doctor Drexler, ¿no? Sí, para mí fue vital el tratamiento con Daniel Drexler. Eh, Seguramente es la persona que sabe más y que conoce más en profundidad el tema, él y su equipo, y lograron compensar mi tinnitus. Para mí fue una experiencia muy buena, porque además de encontrar un apoyo, obviamente, desde lo afectivo y de lo emocional, encontré algo que logró finalmente bajar la percepción del tinnitus. Eh, a mí el tratamiento me hizo excelente, o sea, Ujú. tuve un excelente resultado. Y en este Fue ese proyecto, tratamiento con este dispositivo exacto, biomédico, ¿no? exacto. Lo que hace es, a ver si lo tengo bien, Pinocho, se genera, lo que se busca es generar como el ruido que la persona siente, ¿no? Sí, se cortó un poquito, pero es como recibís un sonido en un dispositivo por las noches durante 3 meses, que es como un identikit de tu sonido. Exacto, por eso es Previamente que cada vos, sonido es particular, además, ¿no? Para cada paciente, digamos. ca- cada sonido particular es muy difícil de transmitir porque uno tiene que hacerlo a través de la palabra. Tenés que Claro. decir, suena así, es un tono puro, es como otra especie de ruido, es grave, es agudo. Y en todo esto, bueno, en todo esto se fue de alguna manera generando una idea inicial del espacio. Con Ana Laura hace muchos años que nos conocemos, hemos trabajado juntos en otros ámbitos y para mí la escucha de personas que están preparadas, digamos, que son profesionales en relación a la aparición del tinnitus ha sido muy importante. No es un dato menor. Una cosa es, como decía hoy, comunicárselo a la familia y otra cosa es comunicárselo a una profesional. Además es algo con lo que te tenés que tenés que aprender a convivir, tal como vos lo describías, ¿no? Eh, Estará más o menos presente, pero siempre está ahí como latente y tenés que encontrar entonces tu propia estrategia. Ana Laura, contanos cómo es esto de contener. Vos decías cuando empezamos, yo escucho otras cosas, escuchás lo que es la experiencia de quienes lo padecen, ¿no? ¿Qué nos podés contar al respecto? Y bueno, yo creo que en la experiencia que relata Pablo queda claro, ¿no? Esto de la ruptura de la realidad, ¿no? De la cotidianidad de él
Y esto de sentir que hay como una alucinación auditiva. Creo que esa fue como el primer shock, ¿no? Sentir algo que no existe en la realidad. Y bueno, ahí hay como un ataque directo a lo que es la integridad, ¿no? Y después todo lo que desencadena esto psíquicamente, ¿no? Hay como un corte en ese equilibrio de bienestar, ¿no? Que él decía, bueno, nunca más escuchar silencio. Es un duelo, ¿no? Que ha tenido que atravesar. Y bueno, y por ahí va la escucha mía, un poco lo que sucede a nivel del mundo de los afectos y de cómo se afronta, ¿no? Esto, cómo se adapta a la realidad y cómo vuelve. Pablo contaba, bueno, de ese periplo para poder retornar a su actividad, ¿no? Uno cuando escucha a las personas que tienen tinnitus, es ese corte con la cotidianeidad lo que preocupa profundamente. Estoy mirando los mensajes de los oyentes y ya decíamos, ¿no? Es un tema que a veces genera, las veces que lo hemos tratado, por ejemplo, en aquella entrevista en 2017 que recordábamos con el doctor Daniel Drexler, aparecían muchísimos mensajes y tal cual, y aparecen muchos que son como este, ¿no? Por ejemplo, desde niña, cuando estoy en silencio, sobre todo en la noche, siento un zumbido que a veces es más fuerte. ¿Es tinnitus? Esos son el tipo de preguntas, ¿no? Después hay quien preguntaba si podía ser un síntoma precoz lo que estaba escuchando, a ver si recupero el mensaje ese, pero, pero hay quienes plantean eso. En ese tipo de casos, a ver desde su experiencia, ¿qué recomiendan? ¿Por dónde puede empezar el periplo? Bueno, el periplo yo creo que tiene que empezar yendo a una consulta de un otorrino, de un médico otorrino, que es quien diagnostica que finalmente esa persona tiene tinnitus y cuál es el origen y la causa. Porque quizás hay caminos que pueden solucionar el problema. Cuando pensamos en lo más fácil y lo mínimo que nos puede pasar puede ser un tapón de cera. Por ejemplo, puedo tener un tapón de cera, sentir que no escucho bien o no darme cuenta de que no escucho normal, pero tener un zumbido que apenas se saca el tapón de cera, el zumbido desaparece. Eso es lo mejor que te puede pasar. Es la ilusión de cualquier persona que escucha un zumbido. Y de ahí hacia otras patologías. Lo primero, como en todo, es tener un diagnóstico médico y saber, bueno, el origen real de lo que uno tiene. Bien, perfecto. Así que ahí está, queda contestado también la pregunta que planteaba Ricardo. Cuando uno siente un leve zumbido en algunos momentos, por ejemplo, cuando está acostado, ¿puede ser un síntoma precoz? Que consulte entonces y que para evacuar la duda, pero van muchos por ahí, por ese lado. Les consulto ahora entonces, Pablo, vos decías, bueno, con este panorama con el que vos te enfrentaste, surgió la idea de espacio tinnitus. Cuéntenos, lo que ustedes ahí lo que resaltan es de alguna forma que no se busca justamente aclaran que no se trata de eliminar el síntoma, ¿no? Sino de brindar lo que son herramientas para sobrellevarlo, digamos así, ¿no? Ana, ¿tú qué nos podés contar? Sí, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Saber que si se calcula que si en 6 meses no desaparece el tinnitus, es como que ya queda como una cuestión crónica. Y ahí hay que poder aprender a sobrellevarlo, ¿no? Entonces, bueno, están esos que tienen un retorno, pero están los que no, y que hay que ir como integrándolos a la identidad de la persona, ¿no? Y para poder, es lo que toca vivir, para poder sobrellevarlo. El tema es que lo que uno va escuchando muchas veces tiene que ver con un aislamiento, con un monto de ansiedad importante, con depresión. Uno Todo eso escucha que genera van, el tinnitus. En algunos casos, o sí, sea, cuando se habrá mantiene. hay distintos grados Claro, sí, de sí, afectación, obviamente, pero hay para quienes interfieren, puede ser intolerable. claro, y lo que más es como que interfiere en la cotidianeidad. Uno va escuchando que van dejando de hacer cosas, ¿no? Por ahí Pablo contaba que hay gente que deja de subir a los escenarios, ¿no? Bueno, hay gente que deja de estudiar, hay gente que deja, se va aislando. Entonces eso repercute directamente en la calidad de vida. Y para nosotros también es generar un espacio de pertenencia de alguna manera, ¿no? En mi experiencia personal, hablar con personas
que ya tenían tinnitus, inclusive gente que yo no conocía pero que me pasaban el contacto, era una cosa que me aliviaba mucho. Escuchar a una persona que decía, no te preocupes, hace 4 años que lo tengo, vas a poder, en un momento en que yo realmente creí que no iba a poder. Mi tinnitus fue muy fuerte desde el inicio, y la proyección que uno hace a veces es mucho más negativa de lo que después sucede. Ajá. Pero en el momento la gran pregunta es, bueno, ¿cómo hago ahora para vivir con esto? Yo creo que eso que está hablando Pablo es lo que se intenta crear en el grupo, ¿no? Esa identidad de grupo donde comparten este síntoma, y bueno, por ahí, como dice el dicho, ¿no? Mal de muchos, consuelo de todos, pero es compartir un poco y crear una identidad de grupo, donde se pueda pensar en estas cosas y saberse que no son los únicos, que no hay una cuestión interna que alucine, que hay otros que les pasa, y en esa pata psicológica es que se arma el dispositivo grupal como para pensarlo. Así que sería, por un lado, o sea, más allá del tratamiento médico, esto es como otro ámbito complementario donde lo que se busca es eso, es la contención, pero desde esos otros lados. Sí, Sí, exacto. Es generar un espacio, bueno, donde se puedan encontrar personas que están dando la misma batalla, que tiene una parte, cada encuentro, que es un encuentro semanal de 2 horas, tiene 1 hora de trabajo de expresión artística vinculado con la expresión corporal, con el sonido vocal, con el canto, y luego tiene un espacio de encuentro terapéutico. En la primera instancia trabajamos Maite Erro, que es licenciada en fonoaudiología, y yo, y en la segunda parte trabaja Ana Laura. Así que tienen esas dos instancias que son bien diferentes, sí, pero pero están tienen complementadas. puentes, A ahí ver. va, Además, Ana hay Laura, puentes que unen. para comenzar el tratamiento grupal también al principio tienen una instancia más individual, ¿no? Donde Mm. tienen una entrevista contigo. Sí, tenemos una entrevista primero inicial como para conocernos, saber la historia del tinnitus, cómo la vienen llevando, cómo está haciendo su cotidianeidad, para hablar más cuestiones personales capaz, y para después sí pasar al grupo, que en el grupo, si bien tiene como unas repercusiones terapéuticas, se va a enfocar a lo que es la vivencia del tinnitus, ¿no? Tiene consecuencias terapéuticas, pero no tiene esta cuestión de grupo terapéutico, cuestiones más personales. Entonces, por ahí va. Pinocho hablaba del estrés, ¿no? Cómo lo asociaba con Mm. el estrés también el grado de afectación que sentía con su tinnitus, ¿no? En función de cómo estaba su nivel de estrés. ¿Puede ser al revés también? ¿Puede ser que Sí. el tener ese zumbido permanente genere el estrés? Es un Sí, círculo vicioso. Sí. sí, exactamente. El sonido genera estrés porque uno de repente no puede dormir o no puede concentrarse, sobre todo en el inicio, ¿no? Mm. Yo llevo 3 años y mi vida sigue con total normalidad. O sea, aprendí a escucharlo por momentos y a enfrentarlo, y por momentos puedo generar, separarme de ese sonido y hacer mis actividades. Pero hay momentos donde el sonido aparece, uno no puede dejar de escucharlo, eso te genera más estrés y ansiedad, mucha ansiedad, y la ansiedad y el estrés generan más zumbido, o sea, la percepción es mucho más fuerte. Entonces romper, cortar ese cable es difícil, ¿no? Por eso la actividad artística, que si bien no es cuantificable, Ahí está, yo te iba a preguntar eso, ¿en qué la actividad artística de qué manera ayuda, digamos, ¿no? bueno, Y es, está vinculado. Sí, Ana. no, que es una apuesta a la salud, ¿no? Lo creativo es directamente apostar a la salud, ¿no? A la pulsión de vida, lo creativo. Yo creo que esa es una apuesta eh, fundamental en la vida de todos. Y bueno, en este caso, con la experiencia de Pablo, hacer ese enlace, yo creo que es clave. Sí, inclusive que tiene incidencia directa sobre el cuerpo, ¿no? Ujú. Las tensiones musculares, por ejemplo, en mi caso, el bruxismo por la noche, y está muy vinculado a todo lo que es la articulación temporomandibular, o sea, hay muchos factores físicos tangibles que en la medida que uno trabaja su cuerpo,
también es una ayuda para bajar el nivel del sonido del tinnitus. Mm, bien, interesante. ¿Y cómo va a ser la dinámica de esa parte de los talleres entonces? Bueno, nosotros trabajamos lo que tiene que Digo ver con porque la puede expresión. ser que haya gente que venga del palo artístico, digamos, pero como vimos, hay Sí, gente, estoy mirando ahora, hay quienes, por ejemplo, vinculados a la cabina del avión o operadores vinculados a áreas que tienen que ver con el avión y la turbina. También Mm. hay gente que dice no tengo nada que ver con ningún tipo de actividad de esta y lo padecí también. Entonces para eliminar miedos, para sacar miedos sobre todo, ¿en qué consiste esa parte del taller de expresión artística? bueno, está destinada a lo expresivo. Con esto quiere decir que se toma la identidad de cada persona y hay una mirada en ese sentido, es mirar con buenos ojos. Cuando hablamos de expresión corporal, no hablamos de una cosa estandarizada, sino que hablamos justamente de la expresión de cada individuo. O sea, hay tantas formas expresivas como individuos y personas en el mundo. Entonces, la tarea es con música desde el cuerpo y por otro lado el sonido vocal y el cuerpo y el canto. Pero el canto no visto desde un lugar también con una mirada clásica de si estoy afinando, si no estoy afinando, sino desde una cosa más primitiva, encontrarse con otras personas a cantar como un ofrecimiento, como un tributo, como disfrute, como celebración de poder cantar en un grupo de personas. No estamos mirando la parte técnica, ni mirando lo que decía El recién, si la talento. persona, el talento, si afina o no afina. Nuestra mirada está puesta en otro lado. Está puesta en que esa persona pueda vehiculizar su expresión y sus ganas de estar con otros. Bien. Y después entonces empiezan con el taller de expresión artística y después pasan a esta instancia grupal que señalaba Ana, que no sé si querés aclararnos algo más, Ana. Pienso, es como los grupos no sé, gordos anónimos o demás, que Puede alcohólicos ser, anónimos, sí. esa instancia grupal que permite que uno tenga cierto compromiso sobrellevar el tema de otra manera, ¿no? Ayuda. Sí, sí, algo de eso hay. Creo que sí, que es compartir algo que entra en la vida de uno y que genera mucho estrés y, y bueno, creo que sí que hay algo de eso, ¿no? De poder en grupo formar o pensar o reflexionar y compartir vivencias, compartir angustias, compartir dolores y compartir estrategias bueno, para esto, ¿no? Formar es un nuevo ser con el tinnitus integrado. Hay algo que pasa a nivel del interior de la persona y yo creo que la palabra, el canto, la creación, da espacio a otra identidad y eso es lo que se apuesta, ¿no? Una identidad ahora con la dolencia. Tocó esto y hay que afrontarlo y hay que poder vivir, ¿no? Mm. Hay otros mensajes que van por el lado dice Mirta, los médicos no dan corte con los zumbidos en el oído. Dan medicamentos que no sirven, ahora uso audífonos, ya no los escucho, solo tengo en el oído derecho el zumbido. Como que siente que capaz que no logra transmitir, entiendo, interpreto de su mensaje, a veces eso, ¿no? Lo que capaz que se le da, no se le da tanta importancia desde el punto de vista médico, pero efectivamente lo tiene y después tenemos esto otro que por lo visto le genera esa... Se siente, me parece, de alguna forma reflejada con lo que están contando de la afectación que genera más allá de la afectación del sonido en sí, ¿no? Sino en lo que puede ¿Cómo significar repercute? para la... Ahí está, en el resto de la vida y cómo aprender a convivir con él entonces. Para terminar, ¿ya arrancaron o están por arrancar, no? Estamos Las ahí. entrevistas comenzaron, las entrevistas personales con Ana Laura comenzaron, bueno, que son el primer escalón para el espacio, para contactarse con nosotros. Bien, tienen una charla inicial y después, entonces, bueno, ya pasan a la instancia de grupo que, en principio, ¿cómo funcionan? ¿Una vez cada cuánto es el encuentro? Una Una vez vez por a la semana. semana, ¿Una vez por semana? ¿Qué exacto, tiempo? ¿2 horas? 2 2 horas. horas.
2 horas. Con los 2 talleres, en cada una de las sesiones son los 2. Uno al principio Exacto. con la parte de expresión artística y después esta charla grupal. Bueno, perfecto. Entonces, Espacio Tinnitus, ¿cómo los contactan? Bueno, por Facebook, que hay una página, o en Instagram también, escriben por privado o ahí en las publicaciones. Y Eliana Ruten, que es la encargada de la gestión del espacio, les va a responder con información, y quienes estén interesados y interesadas van a tener una entrevista con Ana para saber más en profundidad de qué se trata. Importante para nosotros resaltar algo que dijiste en la entrevista, Romina, que es que no estamos ofreciendo una solución a esto ni una cura. Estamos ofreciendo acompañar desde un dispositivo que creamos, en el que estamos poniendo, obviamente, mucho profesionalismo y mucho amor en la tarea. Pablo Pinocho Ruten, Ana Laura Martín, gracias a los dos, ambos encargados entonces de Espacio Tinnitus. Suerte y bueno, estamos en contacto. Un Muchas abrazo. Muchas gracias. Gracias, Romina. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.